Estamos asistiendo por primera vez en la historia a que los pensionistas tengan que pagar por los medicamentos, por las medicinas, y eso, como digo, un hecho histórico negativo. Aquí en Albacete, más de 68.500 pensionistas se van a ver afectados. Y entiendo que el copago de los medicamentos para los pensionistas es un atraco. Es un atraco a personas, a familias que necesitan mucho del apoyo de la sociedad y que, por tanto, las políticas de Rajoy van en contra de los pensionistas, en contra de las personas que más lo necesitan. Ha impuesto a los pensionistas que paguen sus impuestos, que paguen los medicamentos. Una imposición que entiendo que no es descoordinación, entiendo que estaba premeditado, que sabía que lo quería hacer y que al final va a generar más inquietud y desconfianza en la gente, en un sector de la sociedad que en estos momentos necesita del apoyo, como son los pensionistas. Y quiero decir que es otra mentira más de Rajoy. Estamos asistiendo día tras día a una serie de mentiras, prometiendo una cosa en campaña electoral y haciendo otra en el Gobierno. En noviembre del año pasado, vísperas de las elecciones, dijo que le voy a meter la tijera a todos salvo a pensiones, salvo a educación y sanidad. Escasamente hace 2 semanas manifestó que el copago sanitario no estaba en su agenda. Pues bien, menos de un año después y hace 15 días ha incumplido nuevamente lo que él había dicho. Rajoy ha decidido que los pensionistas paguen un 10% de los medicamentos, con un máximo de 8 euros o 18 euros al mes en función a sus ingresos. Pero de luego supone un duro revés, como digo, para muchos españoles, muchas personas que necesitan que seamos sensibles con ellos. Y ahora resulta que impone pagar más al más pobre, a la persona más enferma, al ciudadano que tiene más edad. En definitiva, como vemos, a las personas que peor lo están pasando. A las personas que a lo mejor ganan o tienen una pensión media en Albacete de 735 euros, pero que más de la mitad estarán en el entorno de los 600 euros al mes. Nos parece que esto, unido a la subida de impuestos, a los recortes de la dependencia, a este decreto, a este recetazo, a esta subida de los medicamentos, nos parece que es una injusticia y una insolidaridad con las personas, como digo, que peor lo pueden pasar y que más necesitan de la ayuda de la sociedad. En contraposición, hay una amnistía fiscal. Se perdona a los defraudadores, se perdona a aquellas personas que han obtenido dinero ilícitamente, imponiéndoles una sanción del 10%. Es una auténtica vergüenza comparativamente que a quien defrauda Hacienda, a quien obtiene dinero ilícito, se le imponga un tributo de un 10% en contraposición de este recetazo a los pensionistas. Aquí hay 2 culpables. Bajo mi punto de vista hay 2 culpables. Por supuesto, el presidente del Gobierno, que es quien lo impone, el Gobierno de Rajoy, y además hay una persona en Castilla-La Mancha, que es el consejero de Sanidad, el señor Echaniz, consejero de la señora Cospedal, que es el responsable de la sanidad del Partido Popular a nivel nacional y que, por tanto, es copartícipe, junto con el señor Rajoy, de imponer este pago de los medicamentos a los pensionistas. Y además es tan frívolo que hace unas declaraciones que muestran su insensibilidad con la gente, con los pensionistas. Dice que, textualmente, dice el señor Echaniz, textual, que imponer el copago a los pensionistas solo son 4 cafés. Hay una presidenta también del Partido Popular, la presidenta de Aragón, que dice que imponer el copago a los pensionistas son 6 periódicos menos. A los pensionistas ni les importan los cafés ni los periódicos. A los pensionistas les importa, insisto, la falta de sensibilidad del Gobierno del Partido Popular, tanto a nivel regional, con el Gobierno de Cospedal, como el propio Gobierno de Rajoy. Y me parece que hacer estas frivolidades, estas comparaciones, el calificativo que puedo utilizar es de vergonzoso. Los pensionistas no están pensando ni en los cafés ni en los periódicos. Están pensando cómo llegar a final de mes.
Ha tenido un incremento los impuestos, la subida de la luz. Los pensionistas están mirando, como muchos españoles, cómo llegar a final de mes. Y se atreven a decir el consejero de la señora Cospedal, se atreve a compararlo con que son 4 cafés menos, o algún otro dirigente del Partido Popular que son 6 periódicos menos. Yo creo que basta ya de frivolidades, basta ya de insensibilidades, basta ya de atacar a los que más lo necesitan. En España tenemos desde el año 86 una ley general de sanidad, en el que la atención sanitaria era un derecho para todos los ciudadanos. Y desde luego esta reforma supone una rebaja de las pensiones y un impuesto directo a todos los enfermos. Insensibilidad con los más necesitados, penaliza a los enfermos, porque a igualdad de renta, en este caso de una pensión, detrae más dinero quien necesite de medicamentos, cuando evidentemente es bajo una prescripción médica. Es decir, que aquel que tenga una enfermedad crónica bastante tiene ya con tenerla, con necesitar de medicamentos, con necesidad de atención hospitalaria, que ahora mismo se ve inmerso en una subida o en un pago innecesario de los medicamentos de un 10%, con un máximo hasta 8 euros o 18 euros. Rajoy, en campaña, incluso en su investidura, dice, yo sé lo que hay que hacer, yo sé lo que necesita España. Pues mire, mi modesta opinión es que no sabe lo que hay que hacer. Y si lo sabe, sí tiene claro que va a desfavorecer a los que más lo necesitan. A los trabajadores, a los pensionistas, a los desempleados, a las clases más desfavorecidas. Es aquí donde ideológicamente se ve claramente la política del Partido Popular. Porque claro, esto pueden ser opiniones, en este caso, muy particulares mías, pero lo mejor son ejemplos. La subida del impuesto de la renta, donde las clases trabajadoras se ven seriamente afectadas. Una reforma laboral, un decretazo, en el que aparte de no existir el consenso, se facilita el despido, se abarata el despido, no va a generar empleo. Ellos mismos, el Partido Popular, estima que en el 2012 habrá más de 630.000 desempleados más. Y encima se atreven a decir que esta reforma es la que desean todos. No, la desea el Partido Popular en beneficio para unos pocos, pero en contra de los trabajadores, porque se verán afectados en sus sueldos, y en contra también de los desempleados, que tendrán menos posibilidades de encontrar empleo. Hemos asistido, como les estoy diciendo, al copago de medicamentos, a la amnistía fiscal, que ya les he hecho referencia, perdonando a los defraudadores de Hacienda, perdonando a aquellos que obtienen el dinero ilícitamente. Y lo último, de ayer mismo, de ayer tarde-noche, es el incremento de las tasas universitarias. Ya habíamos asistido a esa disminución de la partida presupuestaria de becas. Muchos estudiantes ya no tendrán derecho a esa beca, pero es que ayer mismo, como digo, se incrementan las tasas universitarias. El Gobierno de Rajoy, a través de su ministro de Educación, impone una subida de tasas universitarias como nunca se había producido en la historia de este país. Puede subir más de un 66% las tasas universitarias. Creo que esto, junto a la imposición de reducir la partida destinada a becas, de imponer condiciones muy estrictas para aquellos que intenten o que puedan conseguir una beca, creo que abre la brecha todavía más entre aquellos que pueden estudiar en la universidad y aquellos que no podrán estudiar. Me venía a la cabeza, y seguro que ustedes y otra mucha gente en la calle hemos podido estudiar gracias a las becas. Esto nos recuerda en un retroceso de 30 años para atrás, donde en la mayoría de los casos podían estudiar aquellos que tenían posibilidades económicas. Mucha gente, muchos estudiantes, los que están estudiando ahora y muchos futuros estudiantes universitarios y no universitarios, dependen de una beca para poder realizar sus estudios. Abrimos una brecha tremenda cuando puede suponer el incremento de las tasas universitarias, pueden suponer más de 500 euros más en una matrícula de cualquier carrera. Y que además, sabiendo que tendrán que sacar unas notas altas para poder tener derecho a las becas. Me parece que, como digo, estamos abriendo una brecha entre aquellas personas que pueden por disponibilidad económica contra aquellos que no van a poder. Es un bache
de la economía, es un momento difícil de la economía en España y hay muchas familias que podrán dar estudios a sus hijos si tienen ayudas del Estado, si tienen ayudas de esas becas, porque no van a poder asumir el incremento de tasas universitarias. Si a esto se le une que se va a despedir muchos profesores, que se va a incrementar el número de alumnos por aula, que además en Castilla-La Mancha ya ha anunciado el consejero de Educación que van a desaparecer los centros rurales agrupados, los CRAEs. El Partido Popular nos está llevando al terreno que más le gusta, a intentar incrementar esa diferencia entre los que más tienen con las capas sociales más necesitadas de este país. Y desde luego el Partido Socialista, ideológicamente, por principios ideológicos, vamos a estar al frente de no permitir que esto nos recuerde tiempos atrás, que se abra una brecha de entre clases que pueden, clases más pudientes contra aquellas clases sociales, trabajadoras, desempleados, muchos desempleados en estos momentos, que únicamente pueden avanzar con la ayuda del Estado. Y por tanto, como digo, aquí nos va a tener el Partido Popular enfrente. Voy a acabar haciendo mención a esa reforma de la ley electoral. Les he hablado esta mañana a ustedes, a los medios de comunicación, a los periodistas, sobre el copago sanitario de los pensionistas y sobre la subida de tasas para los estudiantes. En esto parece que no está la señora Cospedal. La señora Cospedal le preocupa más la reforma de la ley electoral que el estar con las personas que más lo necesitan. Y está pensando en cómo ganar las elecciones dentro de 3 años sin pisar el terreno, sin solucionar los problemas de la gente de los castellano-manchegos, está pensando más en ganar las próximas elecciones con una nueva reforma de la ley electoral, que además ella misma dijo que iba a primar el consenso siendo ella presidenta. Pues justo lo contrario. Ni hay consenso y además, insisto, le preocupa más sus visitas a Madrid que estar pendiente de las necesidades de los castellano-manchegos. Con ejemplos como les he puesto en los temas de educación, habrá menos profesores, tendrán que pagar tasas universitarias incrementándolas un 66% en un año. Los centros rurales agrupados desaparecen en Castilla-La Mancha. Han impuesto un copago a los pensionistas por primera vez en la historia, a la gente que más necesita, como digo, del Estado. En definitiva, la política y los políticos creo que tenemos que dar ejemplo y estar con la gente que más lo necesita. Y en este caso la señora Cospedal y el señor Rajoy no lo están, aparte de estar incumpliendo todo lo que prometieron en campaña electoral. Están haciendo justo lo contrario.